Hola compañeros, perdón esta pequeña flipadura, pero es que en esta ocasión he querido hacer una mesa de juego que me han pedido mis hijos para que sus dinosaurios puedan jugar, luchar y beber agua. Y de paso pues vamos a practicar las técnicas de las aguadas sobre terreno natural. Vamos a dejar este dinosaurio aquí, a ver que viene apoya. Bien, perfectamente. Y como podéis ver, esta mesa es perfectamente compatible con cualquier otro wargame. Por ejemplo, ponemos esta miniatura de Aragorn de 28 milímetros, del Señor de los Anillos, y aunque la escala es un poquito más pequeña, es perfectamente jugable, ¿vale? Así que nada, vamos a trasladar esta idea a cualquier otra mesa que os queráis hacer y así aprenderemos una técnica muy rápida y sencilla para pintar escenografía de gran tamaño y de una forma muy baratita. Así que venga, vamos a ello. Comenzamos con los colores base. Como veis, previamente he pintado la zona de rocas y acantilados con un color arena desierto de la marca americana, que es una marca de acrílicos pues muy buena. Para el resto vamos a utilizar una marca del chino con un color gris neutro y lo vamos a ir aplicando todo con una brocha. Os recomiendo no acercaros demasiado a la zona de las rocas con esta brocha ancha, ya que vais a estropear el trabajo previo, y para ello vamos a utilizar una brocha un poquito más fina con la que poder utilizar esta pintura en los recovecos, ¿vale? Como por ejemplo esta de aquí. Es un poquito más finita, pero podemos acceder a rincones que antes no podíamos. Mientras pintamos toda la superficie, os voy a explicar cómo hemos hecho esta pieza, ya que lo hemos hecho detrás de las cámaras, y obviamente, pues si no el vídeo sería demasiado largo, ¿vale? Hemos aprovechado todos los materiales que hemos podido, ya que como era para los niños, pues tampoco quería ni invertir mucho dinero, ni tampoco que tengan unos grandes acabados, ya que lo van a destrozar rápidamente. Entonces he aprovechado materiales como por ejemplo la base, que está hecha en un aglomerado de 2 centímetros, que pertenecía a una balda de un mueble, ¿vale? Pero por medidas pues me cuadraba muy bien. Para las montañas hemos utilizado simplemente un cachito de poliestireno al que hemos cortado con una cuchilla, simplemente, ya veis que no tiene mucha más complicación, y las rocas las hemos hecho con unas lascas de madera que hemos cogido de un jardín, ¿vale? En cuanto a la textura, pues es arena y pegamento, ¿vale? Como hemos hecho en otras ocasiones, tampoco tiene mucho más misterio. La zona del agua, pues ya os explicaré cómo vamos a hacer el agua posteriormente, de una manera muy económica, y que tampoco, lo que os iba diciendo, no hace falta invertir mucho dinero, ya que si utilizo productos profesionales, pues los niños lo van a estropear rápidamente y no merece la pena. Entonces, podemos trasladar todos estos conceptos a una maqueta o un diorama o una mesa de juego que queréis hacer vosotros de una manera similar, ¿vale? Bueno, ya tenemos la capa base completamente seca, ¿vale? Como veis, todo el gris uniforme por toda la superficie. Ahora vamos a explicar cómo funcionan las aguadas, ¿vale? Empezaremos primero con los materiales, así que venga, os voy a hacer una lista de lo que necesitáis. Lo que necesitamos es lo siguiente. Para empezar, un poquito de agua limpia en un vaso, ¿vale? Después, una brocha con la que aplicar la pintura. Y finalmente, unas aguadas que hemos fabricado nosotros mismos con unos acrílicos, echando unas gotitas de cada pintura en un poquito de agua. Las hemos disuelto, como podéis ver, muy bien, así con el palito. Y en este caso este sería un color marrón mate, también utilizaremos un amarillo desierto y finalmente un color negro. Todo de la marca Model Color, porque en este caso es la marca que yo suelo utilizar, pero podéis utilizar cualquier otra marca de acrílicos que tengáis por ahí, ¿vale? Y esto es todo lo que necesitamos. Como veréis, vamos a ahorrar muchísima pintura a la hora de pintar nuestra escenografía y además de una manera muy rápida y efectiva. Así que venga, comenzamos. Venga, vamos a comenzar por las rocas, que son estas de aquí, que hemos hecho con lascas de madera y la zona de acantilado con poliestireno extrusionado. Esta será nuestra primera disolución hecha con un color marrón mate, bien de agua y un palito, para que quede bien disuelta. Y lo vamos a aplicar con una brocha, así, sin cortarnos, en abundancia, que penetre bien por todos los rincones y todos los huequecitos, sobre todo en las lascas, ya que es un material que tiene mucha grieta y cuesta acceder con la pintura, y al estar aguada pues penetra muy bien. Así, ¿veis? Sin cortarnos. Ya que son las primeras sombras que vamos a aplicar, lo vamos a dejar secar un par de horitas, ¿vale? De manera que podamos luego seguir trabajando sin ninguna complicación.
Bien, ahora vamos a por la zona arenosa. Lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar una capa a todo ello con agua, simplemente agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene lo que es la propiedad de ser autonivelante. Eso quiere decir, para los que estáis en construcción, que va a hacer que quede completamente todos los desniveles que tenga la tabla igualados por el agua. Y esto, a su vez, nos va a ayudar a que cuando apliquemos pintura se nos difuminen unos colores con otros, de manera que no quede una marca que suele quedar al secar la pintura, queda como una marca donde empieza un color y acaba otro. Entonces esto va a hacer que se nos fundan unos colores con otros y va a quedar un efecto alucinante. Ya lo veréis de todas maneras. Ahora venga, vamos a aplicar toda la capa, simplemente como si fuera pintura, pero con agua. No os preocupéis porque parece que esto se va a enchumbar mucho de agua y que es un poco Cristo, pero la verdad es que vais a notar la diferencia de tanto si lo hacéis con agua como si lo hacéis sin ella. El efecto y el acabado no es el mismo. ¿Que lo podéis hacer sin agua? Perfectamente, pero no va a quedar los acabados a la hora de juntarse un color con otro igual. Así que venga, os animo a que probéis con este método. Venga, ahora es cuando comienza realmente la magia. Vamos a aplicar el mismo color que hemos aplicado antes, el marrón mate, a parches, ¿vale? Veréis. Vamos a aplicar, por ejemplo, aquí, y como veis ello solo va nivelándose gracias al agua. De manera que los bordes quedan completamente difuminados, no queda un marrón intenso, sino que va a quedar pues aclarando cada vez un poquito, aclarándose un poquito más, ¿vale? Así, por ejemplo, si queréis repasar otra vez las rocas, porque claro, lo malo que tienen las aguadas es que cuando secan pierde un poquito lo que es la intensidad del color. Igual tenéis que aplicar varias manos, pero bueno, para que veáis más o menos cómo es el efecto, veis como ello solo va nivelándose y extendiéndose sin casi nosotros tocar la brocha. Lo bonito llegará ahora, cuando mezclen los otros colores y empiecen a juntarse unos con otros. Ahora, acto seguido, antes de que seque el agua, porque esto hay que aplicarlo todo de seguido, vamos a aplicar también parches con el color amarillo desierto o un color amarillo, el color que tengáis parecido. Y vamos a también a aplicárselo a todo, lo que son primero las rocas y después parches también por la zona arenosa. Así, esta parte de aquí. Y ahora empezaremos con la zona arenosa. Va autonivelando. Y a medida que se vaya extendiendo yo solo, se va a ir juntando con el marrón y no se va a apreciar prácticamente dónde empieza una cosa y acaba la otra. Cuantos más colores que utilicemos, obviamente más variedad cromática y más fusión de colores. Pero en esta ocasión solo vamos a utilizar los tres colores que hemos dicho: el marrón mate, el amarillo desierto y el negro. Ya veis que cuando en las zonas donde ya he aplicado, ellos solo se van moviendo. Para acabar vamos a aplicar el negro, que va a ser la sombra definitiva.
Sobre todo aquí interesa mucho en la zona de rocas, ya que es un color más oscuro y nos va a marcar un poquito más lo que son las vetas y demás. Ahora lo veis así muy negro, pero luego se irá quedando bastante más claro, ¿vale? En las zonas arenosas quizás no conviene excederse mucho con este color, ya que igual nos va a dar un efecto de tierra quemada y igual es demasiado intenso. Eso ya a gustos. A mí personalmente pues me suele gustar que quede bien marcada la textura y el negro ayuda mucho. De todas formas, ahora cuando ya empecemos a aplicar en la zona arenosa estos parches, vais a ver cómo se difumina y cómo se fusiona con los otros colores haciendo un efecto precioso. Primero acabamos la zona de las rocas, un poquito por aquí, y ahora lo vamos a aplicar por aquí, por la zona del acantilado, que como veis es que lo pide un poquito más de sombreado, así como se van marcando las piedras que hay debajo en el terraplén. El efecto que queda es precioso, la verdad, sobre todo cuando se está mezclando lo que cae con el marrón y el color amarillo desierto. Y ya os digo, si en el caso de que se haya secado y no os guste todavía el efecto porque la saturación del color va a bajar bastante, siempre podéis volver a repetir el proceso desde el principio. Volvéis a aplicar otra capa de agua y aplicáis otra vez todos los colores que habéis utilizado, así hasta que consigáis el efecto que buscáis. Pero ya os digo, esto es mucho experimentación, ya que es una técnica un poquito aleatoria y nunca se sabe exactamente cómo va a quedar. De todas formas, ahora os voy a enseñar un truquito para que podáis dominar lo que son los difuminados y dirigirlos hacia donde vosotros queráis. Mirad, vamos a utilizar este pequeño difusor de agua. Con él podemos dirigir tanto la dirección a la que queramos que se difuminen los colores como la intensidad, ya que donde veamos que está muy saturado el color, le echaremos echándole directamente el agua y se irá difuminando y perdiendo intensidad el color. Es un truco muy bueno y nos permite controlar más esta técnica. Bueno, ya tenemos aquí el resultado completamente acabado. Al final tengo que dar dos manos, como os he comentado antes, porque la primera no había quedado muy saturado el color. Pero bueno, aquí veis cómo se han fusionado perfectamente los colores, el marrón con el amarillo y con el color negro, y han quedado colores mixtos. Y la verdad es que ha quedado un acabado muy bonito, ¿vale? Ahora hay que unificarlo todo, porque claro, falta un color que nos unifique lo que son los tres colores. Entonces y de paso ya vamos a resaltar lo que son las texturas. Para ello vamos a utilizar el amarillo desierto con el que hemos pintado la capa base de las rocas y vamos a dar un pincel seco a todo. Ya veréis cómo se resalta toda la textura de las piedrecitas y de la arena. Venga, para el pincel seco utilizamos una brocha y la mojamos sobre la pintura que hemos elegido y ahora vamos a descargar la mayor parte de la pintura sobre papel de cocina. Si lo sobrecargamos demasiado quedará feo. Y ahora vamos a dar unas pasaditas muy ligeras, ¿vale? Suaves sobre toda la superficie. Y como estáis viendo, se está resaltando muy bien toda la textura de las piedrecitas y de la arena. La verdad es que el acabado está quedando muy bonito. Ahora vamos a dar una última mano o una última capa de luces, y utilizaremos para ello el color blanco. Como paso final vamos a dar una última capa de luces con blanco y lo vamos a dar solo en ciertos sitios, ¿vale? Por ejemplo, en las rocas, resaltando alguna que otra arista, tampoco a todo. Y en alguna que otra piedrecita, que queremos que resalte un poquito más que las demás. Pero bueno, este sería realmente el último toque, ¿vale? Con esto, el tema de la arenilla y la piedra la dejamos por acabado y nos vamos a centrar ahora en el pequeño lago que tenemos a la derecha. Primero le pintaremos y después pues le verteremos algún tipo de resina u otro truquillo que os tengo guardado, que es más económico que la resina, pero bueno, primero vamos a dedicarnos a pintarlo. Bien, vamos a liarnos ahora con el lago, ¿vale? Le vamos a hacer que parezca que son aguas profundas, así que lo primero le vamos a pintar en su totalidad con un azul oscuro. Luego pues queremos que tenga un poquito más de degradado, lo aclararemos con un poquito de blanco e iremos pintando de lo que serían las orillas, de manera que el centro del lago, que es teóricamente lo más profundo, esté más oscuro. Otro truquillo para que quede un buen acabado, por ejemplo, es, bueno, ya veréis que cuando acabamos de pintar, para que no quede demasiado marcado la línea del agua con la tierra, le podéis puntear con el pincel, de manera que difuminemos el azul un poquito con el color arena, porque si no va a quedar, pues eso, como recortado, y lo que intentamos que sea un efecto natural.
Así que ya sabéis, puntéis un poquito con golpecitos, simplemente como si fuera una esponja, pero vais dando golpecitos con el pincel sobre las zonas que queréis difuminar. Y así vamos mezclando un poquito los colores, ¿vale? Y como remate final, el efecto agua. Podríamos utilizar, por ejemplo, pues esto, que es de la marca Vallejo, que son resinas ya hechas, que imitan muy bien el efecto de aguas tranquilas, pero para lo que yo lo quiero, que son para los niños, y sé que van a machacarlo con sus dinosaurios y demás, no merece la pena gastarse un dineral en estos productos y pues reservarlo para cosas más de modelismo o más profesionales, ¿vale? Así que vamos a usar algo muchísimo más económico, como es este barniz que he comprado en los chinos, ¿vale? Es un barniz con brillo incoloro, ¿vale? Para madera. Es importante que sea incoloro, porque si no, al ser para madera, suelen tener tintes del color de madera que queréis teñir y al final pues va a quedar como un color amarronado. Como es transparente completamente como el agua, lo vamos a ir virtiendo, ¿vale? Intentamos que sean capas finas, ya que tardará mucho en secar, que es lo malo que tiene, y habrá que dar sucesivas capas. Según qué nivel queramos de profundidad, pues daremos más capas o menos. De momento, como es autonivelante, ya ves, es igual que el agua, ello solo va a su sitio, solo lo tenéis que empujar un poquito con el pincel, irá rellenándose ello solo. Lo dejaremos secar 24 horas y si vemos que queremos más profundidad, pues le damos otro chorretín. Pero ya sabéis, capas muy finitas, ¿vale? Pues si no, tiende a arrugarse y a quedarse feo. También ya os digo que no va a quedar exactamente igual como un producto profesional, pero bueno, es algo muy socorrido y apañado y pues para lo que lo queremos nos vale de sobra. Así mismo sin secar, por ejemplo, pues queda prácticamente que parece agua de verdad. Vamos a echar un poquito más. Aquí se ha quedado corto. Y así. Bueno, y este es el final de nuestro vídeo. Como siempre, ya sabéis, si os ha gustado, dadme un like, suscribiros y mandadme vuestros comentarios. Ahora os dejo con unas fotos de esta mesa con unas miniaturas del Señor de los Anillos para que veáis el efecto cómo quedaría con Wargames en vez de con mesa de juego para niños y es perfectamente compatible. Así que nada, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!